Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos y estamos entrando ahorita en este momento a el capítulo que se podría titular Vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. El conflicto que nosotros vimos en el capítulo 7 de Romanos es entre la carne y entre la mente. Entre la carne y la mente gobernada por la carne. O sea, la mente que está entre nosotros y la nueva naturaleza del creyente que trata de hacer que el creyente no haga lo que él está haciendo. Pero en este capítulo 8 de Romanos encontramos que ahora el creyente encuentra la respuesta a este conflicto anterior del capítulo 7 en una vida dominada y controlada por el Espíritu Santo. Nosotros vemos que en este capítulo se menciona al Espíritu Santo 20 veces y en el capítulo 7 solo 3 veces. Entonces el capítulo 8 de Romanos es la información más completa, más detallada del ministerio del Espíritu Santo en la vida cristiana. Vimos nosotros que antes de ser cristianos nos arrastraban los vicios, nos arrastraba la religión, nos arrastraban muchas cosas y no teníamos poder sobre ello. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesucristo lleva a cabo 2 obras en nuestra vida. Número 1, Cristo quita el pecado de medio. Dios está allá, yo estoy aquí y hay una barrera entre Dios y yo que no me permite acercarme a Él. La muerte y la sangre de Cristo derrumba esta barrera y ahora yo puedo tener comunión con ese Dios santo. Pero al mismo tiempo Cristo lleva a cabo una segunda obra. Y son las 2 doctrinas más importantes en el libro de Romanos. La segunda obra que Cristo lleva a cabo es que rompe el poder del pecado dentro de nosotros. No nos quita el pecado, o sea, no lo extirpa, no nos hace totalmente perfectos, nos hace seres humanos mezclados con otra naturaleza. El pecado o la culpa del pecado ha sido quitada del medio. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Pero Cristo no quitó de nosotros la presencia del pecado. Entonces dice 1 Juan 1:8, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Ahora entonces el creyente que ha descubierto que tiene 2 naturalezas, la antigua y la mala, el creyente se encuentra que le sigue jalando la antigua naturaleza. Y que sigues peleando todos los días y que todos los días tienes tentaciones, todos los días tienes tentaciones de carne, de dinero, de gula, de glotonería, de dormir más, de vicio, de pasiones, de inmundicias, porque no somos ángeles. Los cristianos que comienzan a crecer y ahora se cuenta que todavía tenemos tendencias hacia el mal, se decepcionan. Y dicen, pero es que pues yo no soy ningún santurrón, ni tampoco lo puedo ser. No han descubierto que ahora hay un poder que Dios nos ha dado, que es su Espíritu. Y el que no tenga este Espíritu, el tal no es de Cristo. Y ahora vamos a aprender en este capítulo de qué manera el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida santa delante de Dios. Quiero en primer lugar bosquejar el capítulo 8 de Romanos, porque hay muchos que después oyen el cassette, lo apuntan y lo enseñan a otras personas. El bosquejo es el siguiente. Romanos 8 se divide en 3 secciones. Se divide en 3 secciones. La primera sección se encuentra del versículo 1 al 4. La segunda sección del versículo 5 al 27. Y la tercera sección del 28 al 39. En la primera sección se describe el panorama de la vida cristiana y se nos presentan las 2 grandes bendiciones que Dios nos ha dado como cristianos. Repito, en la primera sección, versículos del 1 al 4, se nos describen las 2 grandes bendiciones que el cristiano tiene. La primera es que el cristiano ya no es condenado. No hay ninguna condenación, no hay ningún juicio, no hay ningún castigo el día que yo me muera. Y si muero en pecado, tampoco lo hay, porque Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y hay muchos cristianos que cuando Él venga van a tener un pecadillo. Haz de cuenta que le diste a tu esposa o la aventaste o te enojaste con ella y al otro lo agarraron quién sabe haciendo qué cosa. Y en eso viene el rapto.
¿Qué pasa con esos cristianos? Respuesta, se van al cielo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían? No, porque nadie entra al cielo por merecimiento propio. Porque eran buenos tampoco, porque no hay nadie que sea bueno. Entonces, ¿por qué se va al cielo? Si estaba haciendo pecado, por la gracia de Dios. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, hubo un momento en su vida que Él lo aceptó, y a lo mejor en ese momento, cuando vino Cristo, lo agarraron de bajada y será avergonzado. Perderá galardones, perderá recompensas, pero no puede perder la salvación. Porque la Biblia dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces, esta es la primera verdad que vamos a examinar más detalladamente en unos momentos. Y la segunda verdad se encuentra en el versículo 2, que el cristiano no solamente ya no va a ser juzgado, ya Cristo llevó mi juicio, mi infierno, sino que en segundo lugar el cristiano ha sido librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Ahora yo tengo la responsabilidad todos los días de escoger qué clase de vida. Si yo sigo permitiendo ser arrastrado al pecado, es porque así he querido yo. Si yo sigo con mi vida antes de que era cristiano y ahora que soy cristiano sigo en las mismas cosas, puedo llegar algún día a dudar realmente de qué me he convertido. Porque he sido librado ya, no de la presencia, pero sí del poder, o sea, el pecado ya no tiene por qué dominarme. Todos los días salta y todos los días me quiere traicionar, pero yo tengo el poder de poder dominar. En la segunda sección, que es del versículo 5 al 27, encontramos 5 verdades acerca del Espíritu. En primer lugar, el Espíritu y no la carne debe dominar al cristiano. Eso se encuentra del versículo del 5 al 8. La segunda verdad, el Espíritu es la fuente del poder y de la vida del cristiano. Versículos del 9 al 11. Tercera verdad, el Espíritu nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Versículo del 12 al 17. La cuarta verdad, el Espíritu nos anima a seguir peleando y a sufrir y nos da esperanza. Versículos del 18 al 25. Y la quinta verdad, el Espíritu es el que nos ayuda y nos enseña a orar correctamente. Versículos al 27. Y en la tercera sección y la última parte del versículo 28 al 39, encontramos la seguridad eterna del cristiano. Nada nos va a separar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni las calumnias, ni la persecución, ni la enfermedad, nada ni nadie. Ni los demonios del infierno, ni los ángeles del abismo nos podrán separar. El amor es en Cristo Jesús. Muy bien. Una vez que hemos ya presentado este bosquejo, vamos a estudiarlo versículo por versículo y vamos a comenzar en el versículo 1. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación. Aquí la palabra condenación se usó la palabra griega katakrima, con K, katakrima, y significa juicio o castigo. Vamos a ver esta misma palabra en el capítulo 5 de Romanos, versículos 16 y versículo 18. Repito, es la misma palabra katakrima que se usó. Romanos 5:16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para katakrima. Cuando entró el pecado, vino el juicio, vino el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la katakrima, o sea, vino el castigo, vino el juicio, vino la condenación, se tradujo en la versión del 60, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Encontramos entonces que la palabra katakrima significa castigo eterno. El que no está en Cristo Jesús y muere en esta tarde, hoy al mediodía, de una embolia, una combi que los arrolla, un ataque al corazón, cualquier cosa que produzca tu muerte, en ese momento tú despiertas siendo juzgado por toda la eternidad en el infierno que arde con fuego y azufre.
Pero el que está en Cristo Jesús ya tiene paz. Ya está listo con su Samsonite para irnos en cualquier momento. Ya tiene las maletas hechas. Siempre vive agradecido por Dios, porque sé que en cualquier momento que venga la muerte, puede ser a los 18, a los 15, a los 25, a los 40, a los 50 años, el cristiano ya sabe que alguien pagó por él. Mi vida de pecado fue llevado en el cuerpo de Cristo. Yo he creído en él. Mi vida ha sido transformada. Y ahora me dice Dios, Armando, no tengo cargos contra ti. No hay ningún juicio contra ti, porque estás en mi Hijo Jesucristo. Vemos nosotros también en el versículo 1, regresamos a Romanos 8, que se nos dice explícitamente quiénes no están bajo este juicio, bajo esta condenación del pecado. Y dice la segunda parte, los que no andan, aquí se usa la palabra peripatao, con T de papá en el griego, andan. Y está en presente perfecto esta palabra, se encuentra en presente participio, indicando una acción continua o repetida. Muy bien, vamos a repetirlo todo. ¿Quiénes no serán juzgados? ¿Quiénes no serán castigados? ¿Y quiénes están en Cristo Jesús? Lo dice ahí mismo el Espíritu Santo. Los que no andan, los que su conducta, sus actitudes ya no son como en su vida pasada. Aquellos que aman cada vez más la santidad, que aman más la lectura de la Biblia, que aman más la vida de oración, que van al servicio, que cantan alabanzas, que están descubriendo que el antiguo hombre está muriendo y el nuevo hombre va siendo renovado hasta el conocimiento pleno en Jesucristo nuestro Señor. Ahora la pregunta en esta mañana no es si tú eres católico, o si tú eres protestante, o si eres miembro de la Iglesia Cristiana de México, sino ¿cómo andas? ¿Cómo andas en tu vida? ¿Qué es lo que más domina tu vida? ¿La carne o el espíritu? Cuando tú contestes esta pregunta, tú puedes decir si hay o no habrá condenación eterna cuando tú te mueras. Ahora encontramos nosotros que la Biblia nos muestra muy claramente que el cristiano convertido, el cristiano renacido de nuevo, ya no puede andar. En otras palabras, no puede hacer un hábito, no puede vivir otra vez en el pecado que vivía anteriormente. Vean 1 Juan capítulo 3, versículo 9. 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Vean ustedes la palabra nacido, o sea, el que ha nacido de nuevo, el que se ha convertido. Dice, no practica, o sea, no vive, no anda de continuo, no hace un hábito en el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, aquí la palabra simiente, la palabra griega, esperma. Porque la esperma de Dios, o esa semilla que Dios plantó en mi corazón cuando le recibí, permanece en él y no puede pecar. O sea, no puede pecar, también se encuentra en presente perfecto, que indica, no puede estar continuamente pecando. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Cuando alguien se convierte, hagan de cuenta que cuando tú naciste y cuando yo nací, el semen del hombre penetra en la ovulación, se viene la ovulación en las células femeninas, penetra en el ovario, comienza a crecer ahí la ovulación, pero un esperma tuvo que alcanzar y penetrar en el óvulo de la mujer para poder producir vida. Era un esperma entre millones de espermas. Y ese esperma llevaba o cromosomas X o cromosomas Y. Y las cromosomas iban a definir o a determinar el sexo del ser humano. Pues cuando el cristiano abre el corazón a Cristo, el esperma de Dios o el semen de Dios entra en algo, en un recipiente que está preparado, porque para que el semen entre, tiene que estar preparado también la ovulación. Y cuando viene la ovulación es un tiempo en la mujer nada más para poder penetrarlo. No siempre puede la mujer embarazarse. Dice Dios, cuando yo hablo, es porque yo sé que estás listo, no te endurezcas. Porque no es cuando tú quieres recibir a Dios, sino que yo sé el tiempo de tu ovulación. Y en el tiempo de tu ovulación es cuando debes recibir para que entre mi semen y produzca la vida dentro de ti. Por eso dice Dios, cuando oigas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces penetra ese esperma de Dios a nuestras vidas
y como un semen, como el esperma femenino, masculino, el semen femenino, comienza, y el niñito de una semana comienza a producir un riñón, un aparato digestivo, pulmones, corazón, neuronas, tejidos, ojos, todo comienza a crecer, a crecer, a crecer. Antier me entregaron unas patitas, unos piececitos de un niño de 10 semanas de nacido, y miren hermanos, son de ese tamaño, más pequeños que una pulgada, de 10 semanas de nacido. Y ese pequeñito en el vientre de la mujer ya tiene vida. Y así la vida espiritual, cuando uno recibe a Cristo, comienza a alimentarse y a crecer dentro de nosotros un bebé hasta que el hombre perfecto, a la semejanza de Cristo, convierte otra vez su vida en la vida semejante a la del Hijo de Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que el que es cristiano no puede practicar el pecado, porque la esperma de Dios permanece en él. Y ese esperma, esa vida divina, me impide hacer lo que yo quiera otra vez. Vean ustedes otro versículo en 2 de Juan. Cuando alguien te pregunte, oiga hermano, ¿y qué de esas personas que fueron a la iglesia 6 meses o 1 año y ya regresaron a la borrachera y esa otra vez viviendo en fornicación y ya regresó a las drogas o ya regresó a su antigua religión? ¿Qué de esas personas se convirtieron? Contéstenles con 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no qué cosa, y no continúa y no persevera y no sigue andando en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquí no hay medias tintas, aquí si lo tienes, perseveras. Los que venzan entrarán al reino de Dios. Al que venciere, dice todas las cartas de Apocalipsis. O sea, a los que llegan al final. Si alguien se echa para atrás, o como dice en mi tierra, si se rajan a la mitad del camino, es que nunca fueron cristianos. Porque dice en 1 Juan 5, el que es cristiano, vence. La única manera que tú puedes demostrar que eres hijo de Dios es empujando, no desmayando. No somos, dicen hebreos, como los que retroceden para salvación, sino los que siguen para perdición, sino los que siguen para salvación. Entonces la Biblia dice, el que se extravía y regresa a otro lugar, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pregunta, ¿cómo se puede demostrar que sí tenemos al Padre y que sí somos cristianos? La única manera es perseverando. Y en último lugar, vean ustedes 1 Corintios capítulo 15. Toda la Biblia está llena de la misma enseñanza. 1 Corintios 15, versículo 2. Les escribe el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 15, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis, si mantenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, o sea, si no la retenemos, si nos echamos para atrás, si regresamos a la antigua vida, creísteis en vano. ¡Qué tremendo! Si la retienes, eres salvo. Hay cristianos que me dicen, mira Armando, yo siempre he tenido a Cristo. Esa respuesta me indica que no son cristianos. Nadie ha nacido con Cristo. Porque dice el Salmo 51, todos nacimos en pecado. Tiene que haber habido un momento en tu vida en la que tú te enfrentaste con tus pecados con el Salvador. Y si en ese momento tu vida no fue cambiada radicalmente, internamente, donde ya no sientes atracción hacia lo que antes sentías, no te has convertido. No me digas, siempre he querido a Cristo y siempre he querido en Él. Los diablos creen en Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, eligió a los demonios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios. Y temblaron ante su presencia. No vas a creer intelectualmente. ¿Quién no cree en Cristo? Oigan, es una verdad histórica. No, la fe que salva no es creer en Cristo, sino entregarte, confiar y abandonarte en sus brazos. Y creer lo que Él dijo acerca del infierno, del cielo y de tu vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Entonces la Biblia es muy clara al respecto, y quiero decirles a ustedes que ya no hay condenación para nosotros por causa de que Cristo llevó en el cuerpo ese castigo en la cruz del Calvario. En 2 Corintios 5:21, que todos se saben de memoria, dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros, por causa de nosotros, fuésemos hechos la justicia de Dios en él. En Isaías 53, del 3 al 6, también todos se lo saben de memoria. Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fíjense, el castigo, o sea, la condenación que habla Romanos 8. El juicio que yo merecía llevar. Despertarme e irme al infierno por mi pecado. Eso Él lo llevó. Y Dios lo pone en Cristo. Y ahora me dice: Armando, cree en Jesucristo. Y ahora no hay castigo para ti. ¿Por qué? Porque hay un sustituto que llevó mi pecado, mi juicio, mi infierno, mi condenación. Por eso dice Romanos 8:1, no hay juicio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana es: ¿estás tú en Cristo Jesús? En el versículo 2 encontramos la segunda bendición de la cual un cristiano goza. Y dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vean ustedes dos leyes. No sé cuántos de ustedes sepan lo que significa la palabra ley. Y aquí no estamos hablando de la ley de Moisés. Si tú abres el diccionario de la Luz o cualquier otro diccionario de la Enciclopedia Británica, vamos a encontrar esa definición. La palabra ley es un principio que opera o trabaja uniformemente. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Por qué la gravedad es ley? Porque todos los días hay gravedad. Si mañana no hubiera y pasado si fuera, no habría ley. ¿Por qué la ley es no pasarte los saltos? Porque no hay ni un solo día, ni en los puentes en que te los puedas pasar. Por eso es algo que opera uniformemente. Bueno, pues la Biblia dice que tenemos dos leyes. Hay algo que todos los días está operando en mi vida. Hay un principio que todos los días está tratando de llevarme hacia abajo. La ley de la gravedad, lo explicamos, la ley del pecado. Y hay otro principio que está operando todos los días también, que me está tratando de llevar hacia arriba. Vean ustedes entonces, dentro de mí hay dos fuerzas. Una que me jala hacia abajo, se llama la ley del pecado y de la muerte. Otra que me lleva hacia arriba, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una para acá, otra para allá. Entonces el cristiano se encuentra en medio. Y la voluntad del cristiano va a decidir si abajo o arriba. Y por las decisiones que tú tomes, seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Si la ley del pecado opera en ti con más fuerza que la ley del Espíritu, solamente hay una respuesta: no estás alimentándote espiritualmente. Tu vida de oración es muy pobre. Tu lectura bíblica es muy pobre. Tus amistades no son cristianas. Tomas un estudio a la semana y con trabajos vienes a la iglesia los domingos. Por eso la ley del pecado te domina todavía. Ahora esta ley entonces se nos muestra que la del Espíritu es, como el nombre lo indica, trabaja en el área del Espíritu. La del pecado es el principio que opera todos los días en el no regenerado y en el cristiano también. Vamos al versículo 3 al 4. El apóstol continúa diciéndonos, ahora en el versículo 3 al 4, cómo llevó Dios esta operación, o sea, de qué manera llama en juicio y de qué manera Cristo nos salvó de esta ley. Lo explica en el versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, fíjense la palabra semejanza, es muy importante, no dice Dios enviando a su Hijo en carne de pecado, dice en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Biblia que lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Hacernos buenos. O sea, la ley me dice, no mates, no robes, no codicies. Está bien. No lo voy a hacer. Y cuando me doy cuenta, hago lo que me prohíbe la ley.
Entonces la ley es la expresión santa y magnífica y preciosa y perfecta de la ley de Dios. La ley es buena, la ley es santa, pero el problema no es la ley. El problema es mi carne. Entonces este versículo nos muestra que el problema radicaba en la carne del ser humano. Porque es en la carne donde llevamos el pecado, puesto que en ella es donde el pecado se manifiesta. Ahora Dios dice en el versículo 3, entonces Dios envía a su Hijo en semejanza. La palabra semejanza, apúntenla porque es importantísima. Comienza con H, en la palabra griega, homo y oma. Como suena, homo con H y oma. Y significa resemblanza o parecido que refleja. Cristo viene, toma un cuerpo como nosotros, y dice en Levíticos, por ejemplo, 17:11, la vía de la carne está en la sangre. Ahora, el Salvador tenía que tener sangre y tenía que tener carne como nosotros. Dice en Hebreos que él participó de sangre y de carne, Hebreos 2:14 y 15. Pero había un problema porque el pecado estaba en la carne. Y como la sangre es la vida de la carne, el Salvador que venía no podía tener sangre humana. Porque si hubiera heredado la sangre humana, que viene a través del código genético, o sea, la sangre de Cristo hubiera heredado el pecado. Entonces Dios soluciona de una forma extraordinaria la venida del Mesías. Entonces el Mesías vendría. Y desde Isaías se profetiza que nacería de una virgen. La palabra virgen en el hebreo es la palabra alma. No sé cuántas se llamen aquí alma, pero quiero que sepan que las felicito por su nombre. Porque las que se llaman alma en el hebreo significa virgen. O sea, una doncella entre los 13 y 16 años de edad sin casarse. Aunque muchas almas están casadas acá. La Virgen María es preñada no por un semen humano. José no tiene absolutamente nada que ver con ella. La Virgen María, sin que ella lo sepa, es poseída por el Espíritu de Dios, que entra el Espíritu de Dios y ovula sin un semen masculino en su matriz, el santo ser que cuando naciera sería llamado Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Al nacer Cristo de una virgen, sin la intervención de un hombre, Cristo nace con sangre divina, con sangre incontaminada, con sangre preciosa. Y como la sangre de Cristo era santa, era divina, no poseía el código ni la molécula DNA con el código genético del pecado, la carne de Cristo tampoco podía ser sin pecado. Escúchenme muy bien. Aun cuando la carne de Cristo no heredó el pecado, sí existía en la carne de Cristo la posibilidad de pecar. ¿Por qué creen que lo tentó Satanás? Si no existiera la capacidad de Jesucristo en su humanidad sin pecado, pecar, ¿para qué le hubiera tentado entonces los poderes del mal? Pero en Cristo no hubo pecado, nunca tuvo pecado, nunca cometió pecado, pero siempre existió el libre ejercicio de su humanidad para poder decidir entre si caía o no caía y ser contagiado por el pecado. Veamos algunos pasajes que nos enseñan lo que estamos viendo. Hebreos capítulo 4. Qué importante es esta doctrina para todos los hijos de Dios, para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Y que alguien te pregunte, oye, ¿por qué la Virgen era virgen? Pues no sé, porque dice la Biblia que era virgen. Y ni siquiera sabes por qué tenía que ser virgen. Entonces, es importante que ustedes sepan la humanidad humana y la humanidad divina de Cristo. Dice Hebreos 4:5. Porque en cierto lugar dijo, por tanto, y otra vez dijo, no entra en el reposo, por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Versículo 5, perdón, es el capítulo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy. Llega un testigo de Jehová y me dice, oiga, señor Alducin, aquí dice que Cristo fue engendrado, así como usted. O sea, fue nacido por Dios. Y le dije, humanamente. Pero él dijo mismo, antes de Abraham yo era. ¿A qué se refiere que fue engendrado? A que fue engendrado humanamente. Dios produjo la concepción de María para que él naciera. Ahora ven ustedes Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios fue el que le preparó el cuerpo en que el Salvador había de nacer. Vean ustedes ahora Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, que los cielos. La Biblia dice, Cristo fue sin mancha. Y en último lugar encontramos en Filipenses capítulo 2 la forma en que se llevó a cabo la encarnación. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo en el pasado en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, que el escritor de Filipenses nos dice que Cristo pudo haber bajado como Dios. Padre, no merece un cuerpo, déjame bajar con todos los poderes como He-Man ahí abajo a la tierra, y que no sufra, que no llore, que no me salga sangre de mi cuerpo, dame un cuerpo perfecto y hago todo. Y la respuesta es ¡no! Entonces el Padre para eso mandó un ángel. Entonces, ¿por qué Cristo necesitaba un cuerpo? Versículo 5, versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, papá, por favor, no me mandes allá abajo. No, Señor, no. Hubo una perfecta sumisión. Y dice el versículo 7. Sino que, o sea, en lugar de que diga, papá, no me mandes allá abajo, me quiero quedar aquí arriba contigo, no se aferró a él, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, en el cielo, Cristo hace esto. Se quita su capa real, papá, mi anillo, papá, mi corona, papá, te doy todo, hágase tu voluntad, y entonces baja al mundo, es engendrado en el vientre de su madre, y dice la Biblia, se despoja y toma la forma del Shah de Irán, dice, y toma la forma del presidente Reagan, eso dice, y toma la forma de Hitler, eso dice, y toma la forma de Ríos Galeana, eso dice. Cuando él viene aquí abajo, no esperaba pompas y reconocimiento de todo el mundo, y por favor, papá, que toquen las trompetas y que venga Herodes y todo el imperio romano y que sepa Alejandro el Magno y todos los que murieron antes, que yo soy el Mesías. No, así no nacería el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nacería como un siervo, en un pesebre, no en el Galinde, ni en el Santa Fe, ni en sábanas de seda, ni con doctores cirujanos belgas, ni franceses. Venía a nacer en medio de pastores, de bueyes y de ovejas, el Rey del cielo y de la tierra. Viene a este mundo y desde que Él nace se nos muestra la palabra clave en su vida. ¡Siervo! Quiero que ustedes sigan mis pisadas y que también sean siervos de los demás. ¿Saben ustedes por qué Cristo nace como siervo? Porque el enemigo más grande de la raza humana es el ego. E-G-O, el ego. Y por naturaleza, mis chilaquiles, mis huevos, todos mis zapatos, ¡muévase, ándele! Eso, el otro. Y cuando un hombre, dice el emperador Antonino, llega al poder, se enseñorea de las naciones y el poder le enferma.
Todos los grandes conquistadores y todos los grandes presidentes, al llegar al poder, les sucede algo psicológico. Cambian su naturaleza, olvidan sus planes, olvidan su campaña publicitaria que hicieron antes de subir al poder, y cuando ve el hombre al poder, el hombre se siente como los césares romanos. Ahora, adórenme, porque soy más que un Dios. Pues él vino como un siervo, vivió entre los siervos, no nació pirruris en el Pedregal, ni su papá tenía un Mercedes-Benz, su papá tampoco tenía licenciaturas, su papá era un pobre y humilde carpintero. Él era el que venía a nacer. Y estando, dice la Biblia en el versículo 8, en esta condición, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Vean ustedes que cada vez que obedecemos, tenemos que humillarnos. Tu esposo te dice, hazme esto, pero es humillante lo que me estás pidiendo. Si tú le dices sí, aunque sepas que te humillas, vas a recibir gracias de Dios. Tu papá te dice que no vayas para allá. Pero si eres un injusto, papá. Mi niño me merece lo mejor. Padre, por mi conciencia delante de ti, sí, papá, la obediencia lleva humillación. Por eso Dios nos envía a propósito personas injustas para humillarnos. ¿Y por qué Dios nos quiere humillar? Porque en la humillación recibimos su gracia y su poder. Vemos entonces, regresamos a Romanos 8, que la Biblia dice claramente que Cristo viene en semejanza de carne, o sea, con un parecido a nuestra carne, con un parecido de carne de pecado a la nuestra. Y vemos también que la única causa, en el versículo 3, última parte, por la cual Cristo viene, es a causa del pecado. Hace 4 años estábamos platicando con la esposa de un expresidente de la República Mexicana, que nos había invitado a cenar y me decía, pues mira, Armando, para mí Jesucristo fue el más grande revolucionario que existía. Ha sido el hombre más grande en cuanto a moral y ha sido un hombre de los grandes iniciados. Y dije, mi querida dama, quiero decirle lo siguiente. Cristo no vino para enseñarnos reglas de moral, aunque es secundario. Cristo no vino para enseñarnos el amor, aunque es secundario. Cristo no vino para dejarnos unas reglas de oro, aunque es secundario. La principal causa por la cual Cristo vino al mundo, señora, es que si usted se muere sin Él, eternamente vivirá en un infierno. ¿Qué me está usted diciendo? Le estoy diciendo, y le enseñé en Mateo 1:21, que desde que Él nació, el ángel se acercó a su madre y le dijo, y póngale, no escogió María, vamos a ponerle Teófilo, vamos a ponerle Cipriano. El ángel le dio el nombre, porque ese ser traía una misión. Y no venía como Confucio a darnos reglas de morales o como Buda a leer la regla de oro. Él venía para algo más, para un problema intrínseco de nosotros. ¡Póngale Jesús! ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Él vino a morir. Su vida fue inmaculada, su vida fue altruista, todo lo que quieras, pero la principal causa por la cual Él vino fue para pagar por tu pecado y por mi pecado. Eso significa que no hay otra sin Él. Estás frito sin Él. Estás frito sin Él, como Papa McDonald's. Y a causa, dice Romanos 8:2, Romanos 8:3, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo tenía 3 áreas en su vida. Él era espíritu, Él era alma, y vivió dentro de un cuerpo. Su espíritu y su alma de Cristo vivieron desde antes de que Él viniera al mundo. Este cuerpo le fue preparado nada más, mientras vivía 33 años acá. Cuando Él murió, su espíritu y su alma regresaron con Dios y se le entregó otro cuerpo glorificado para unirse con su espíritu y con su alma, en el cual vive ahorita, y cuando vayamos al cielo, dice Apocalipsis, en el capítulo 4, veremos las llagas del Cordero en sus manos todavía. Ahora bien, Cristo, mientras estaba en ese cuerpo, necesitaba, repito, tener la humanidad. Llorar como nosotros, sentir hambre, sentir tristeza, llorar, y más que nada, al morir a la cruz, sentir el horror de la separación eterna, al ponerle a su Padre el pecado mío y el pecado tuyo. En ese momento, cuando grita, ¿por qué me has desamparado? Cristo en su humanidad, Señor, es testigo de Jehová. En su humanidad llevó el pecado, dice, en la carne.
Entonces Cristo no le fue puesto en su espíritu el pecado, porque su espíritu es santo y es Dios. En su alma tampoco, porque el alma es la mente. La Biblia dice que el pecado está en la carne, que el pecado se expresa en la carne, que el pecado se manifiesta en la carne, y fue la carne lo que Dios condenó. No el alma ni el espíritu, fue nuestra carne, este cuerpo de muerte, que seremos librados de él, hasta que se nos entreguen cuerpos glorificados. Ahora veamos esta verdad, de qué es en la carne, donde es juzgado el pecado. Por ejemplo, vean Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, del 21 al 22. Colosenses 1, del 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de carne, ni reconciliación, ni justificación, ni sustitución, su muerte vicaria, todo lo llevó en su cuerpo. Por eso el cuerpo fue flagelado, por eso le rompieron la nariz, le rompieron los ojos, le desgajaron la espalda, le sangró la espalda, le pusieron el manto de púrpura en su espalda, se le pegó la sangre cuando se le coaguló durante toda la mañana a las 5 horas a las 12 el día que llegó a la cruz del monte Gólgota. En el monte Gólgota le arrancaron la capa, se le desprendió toda la piel pegada con la sangre coagulada, su espalda deshecha, se la acostaron en ese madero, al levantarlo se le rasgó el cuerpo, se le encajaron espinas de astillas, le clavaron una mano, le clavaron la otra, le deshicieron la cabeza con las espinas de 2 o 3 pulgadas, tenía el rostro ensangrentado, no había comido, no había bebido agua, y todos esos sufrimientos Dios los hacía llevar en su Hijo para que nosotros supiéramos, escúchenme muy bien, que el pecado hace sufrir. Si supiéramos esto, ya no pecaríamos. Siempre que tú cometas pecado, siempre que tú robes, siempre que tú mientas, siempre que te engañes a ti mismo, siempre que forniques con tu novio, siempre que cometas adulterio, siempre que cometas fraude, siempre que seas egoísta, siempre que seas miserable, siempre sufrirás. Porque la paga del pecado es la muerte, y las consecuencias del pecado son amargas, muy amargas. ¿Qué pasa si hubiera venido Cristo y cuídalo ya? No lo chicoteen, ni espinas, ni clavos, dele con un M1 rápido un balazo en el corazón y se acabó. No, los sufrimientos estaban involucrados, porque dice Isaías, porque él herido, molido, destrozado. ¿Y por qué tanto sufrimiento? Porque desde la casa tu Hijo en la cruz, para que comprendan que la paga del pecado es la muerte y que el pecado hace sufrir. Para que ya no vivamos como vivíamos antes. Para que entendamos que la santidad es sinónimo de felicidad y que el pecado es sinónimo de sufrimiento, de amargura y de quebrantamiento de alma. Hay una gran relación entre el pecado y la tristeza y entre la santidad y la felicidad. Mientras más santos seamos, más felices vamos a ser. Por eso dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo, porque al ser santo viviremos felices con Él. Oremos. Padre, muchas gracias por explicarnos lo que ha sucedido en esa cruz. No es una leyenda ni una historia de Blancanieves. Hay un mecanismo increíblemente diseñado y desarrollado en los sufrimientos de tu Hijo. Tú eres un Dios infinitamente bueno, sabio, perfecto, justo, misericordioso. Y tú no hubieras permitido que aquel que tú amabas más que cualquier cosa, lo más grande de todo el universo, era tu Hijo. Y no lo escatimaste. No lo perdonaste. Permitiste no solamente que Él muriera una muerte rápida, sino que Él muriera una muerte lenta, de tortura y dolor. ¿Por qué todos estos sufrimientos de Cristo? ¿Por qué todas estas flagelaciones de Cristo? ¿Por qué esta sed y por qué este sufrimiento en su alma, en su espíritu y en su cuerpo?
porque no había otra manera en que pudiéramos ser salvos. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Padre, gracias porque ahora hemos comprendido y aprendido que cuando le recibimos a Él verdaderamente, ya no hay castigo contra nosotros. Él lo hizo precisamente para eso, porque de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea, ya no se pierda, ya no sea castigado, ya no sea juzgado. Con solo creer, con solo arrojarnos y confiar que realmente Él era el verdadero Hijo de Dios, tú nos libras del juicio eterno en el infierno. Padre, gracias porque es algo muy fácil lo que le pides al hombre. No le pides que cruce 3 montañas de rodillas, ni le cruces que nade todo el océano Atlántico, ni le pides que se acueste en cama de nopales ni de espinas, ni que tampoco se acueste en una cama de piedra, ni que se flagele, ni que se retire al monte a vivir una vida monástica y asceta. Le pides creer. Crean en el Evangelio de Jesucristo. Cree con todo tu corazón y con toda tu alma que Él es el Mesías, el Salvador de tus pecados. Y serás salvo tú y tu casa. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nunca te jactes ni te gloríes de que hiciste algo bueno para llegar al cielo. Gracias, Padre, porque ahora no solamente tenemos el perdón de pecados, sino que tenemos una nueva ley operando en nosotros, la ley del Espíritu. Y esta ley que todos los días nos está diciendo, lee mi palabra, ora, busca hermanos cristianos, canta alabanza, limpia de tu vida. Esta ley que está en constante operación, todos los días está encontrando resistencia, porque hay otra ley que se le opone, la ley que todavía sigue operando del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de ella en cuanto a su pago, pero no en cuanto a su presencia. Y ahora, Padre, gracias porque tú resolviste todo esto enviando a tu Hijo en un cuerpo como nosotros, un cuerpo que tenía tentaciones de todos los ámbitos, tentaciones mentales como nosotros, pero nunca cometió pecado, ni con su boca, ni en pensamiento, ni en obra. Él fue hecho más sublime que los cielos, Él era sin mancha, y ese hombre tan santo y tan justo tuvo que pagar nuestras injusticias, mis mentiras, mis calumnias, mis robos, mis engaños, mi ego, mis fraudes y todas aquellas cosas por las cuales si hubiera muerto en ellas me hubiera condenado. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es el único mediador entre tú y nosotros y en Él estamos perfectos porque su obra fue perfecta y ya no hay nada que agregarle ni de quitarle. ¿Cuántas personas en esta mañana quisieran confiar por primera vez en Jesucristo? Tú has confiado en Él intelectualmente, pero nunca le has entregado tu vida de corazón. Nunca has doblado tu rodilla y nunca has tratado de abandonar tus pecados. Cree en Cristo en esta mañana, con todas tus fuerzas. Cree en Él como la única solución para tu vida. Olvídate de todas las demás terapias de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, dianética, control mental, gurús. Todas esas cosas son paliativos y medicinas que no van a poder quitarte porque se necesita cirugía. Y Dios quiere hacerte una cirugía y quiere engendrar dentro de ti la vida de su Hijo Jesús. ¿No quisieras en esta noche, hoy que tu ovulación espiritual está lista y preparada, porque si no lo estuviera, Dios no te hubiera traído aquí? Recíbele hoy. Permite que Él engendre. Permítele recibir su esperma divino. Y permítele que Él dé a luz dentro de ti la obra de su Hijo amado. Las personas que en esta mañana quisieran confiar en la obra de Cristo por primera vez, no importa que seas católico, protestante, la religión que tengas, no vienes a una religión, vienes a una cruz del Calvario. Les pido que lo hagan, arrepintiéndose de sus pecados. Pídele perdón en este momento a Dios. Dile, creo que he pecado y que si yo muero con estos pecados, yo me condeno para siempre. Oh Dios, sálvame. Creo en tu Hijo Jesucristo como mi sustituto y te pido que entre a mi corazón.